pues tratar de demostrar justamente que dos vectores son perpendiculares u ortogonales, ¿no? Entonces, pues eso queda plasmado en este teoremita que se conoce como ortogonalidad de dos vectores. ¿Sí se alcanza a ver, verdad? ¿Cómo es? Sí. Sí. Bueno, pues entonces veamos unas aplicaciones más y algunos ejercicios para poder continuar con esto. Esto, ¿cómo lo justificas? Nada más para que dos vectores no nulos, U y B, son ortogonales si su producto punto es 0. Este es un sí y solo sí. Entonces, es una especie de proposición de la forma si P entonces Q y si Q entonces P, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué querría decir? Que si U y B son ortogonales, entonces su producto punto es 0. O sea, inciso I, por ejemplo. En este sentido, ¿no? Si U y B son ortogonales, entonces su punto B es 0. Si U y B son ortogonales, entonces U punto B es 0. En efecto. ¿Cómo demuestro que si dos vectores son ortogonales su producto es 0? Pues partiendo de la definición de producto punto. Magnitud de U por magnitud de B por el coseno del ángulo teta. Pero si son ortogonales, si los dos vectores son ortogonales, entonces teta vale 90 grados. Porque dos vectores que son ortogonales forman 90 grados. ¿Verdad? Entonces aquí me quedaría que teta es de 90 grados. Pero teta es igual a 90 grados. Entonces, coseno de 90 vale 0. Por lo tanto, me quedo con U punto B igual a 0. Si U y B son ortogonales, entonces su producto punto es 0. ¿Verdad? Esa es una implicación, una primera implicación. Si dos vectores son ortogonales, su producto punto es 0. Y luego en el otro sentido, ¿verdad? Que sería así. Si U punto B es 0, si el producto punto de dos vectores es 0, entonces U y B, entonces los vectores U y B, U y B son ortogonales. Eso es lo que significa este sí y solo sí. Para justificarlo, primero lo haces en un sentido y luego en otro sentido. Si son ortogonales, su producto punto es 0. Y si el producto punto de dos vectores es 0, entonces son ortogonales. ¿Cómo lo pruebas? En efecto, ¿verdad? Pues igual, puedes partir del producto punto. ¿Verdad? Igualas a 0 el producto punto. Igualas a 0 el producto punto. ¿Verdad? Igualas a 0 el producto punto. ¿Cómo te quedaría? U punto B igual a magnitud de U, magnitud de B, por el coseno de teta. Pero esto está igualado a 0, porque por hipótesis dices que el producto punto es 0. Entonces está igualado a 0. Ok, bien.
¿Qué tengo que probar? Que U y B son ortogonales. Tengo que probar que U y B son ortogonales. ¿De dónde veo eso? A partir de este producto punto igualado con cero, que resulta ser el producto de estos tres numeritos. El producto de este numerito, magnitud de U, por este numerito, magnitud de B, por este numerito, coseno de teta. Ah, ok. Pero la magnitud de U y magnitud de B no pueden ser cero, porque dice que son vectores no nulos. Entonces, aquí puedo ver que el producto punto de estos dos vectores es el producto de estas cantidades. Magnitud de U por magnitud de B por el coseno de teta, igual a cero. ¿Qué sucede cuando el producto de un numerito con otro numerito es cero? ¿Cuándo el producto de dos números es cero? Cuando uno de los dos es cero. Cuando uno de los dos es cero. Aquí tengo justamente esto. El producto de este numerito por este numerito. Cuando el producto de este numerito, que se llama magnitud de U, magnitud de B por el coseno de teta vale cero. Pues cuando uno de los dos sea cero. Pero magnitud de U por magnitud de B puede ser cero. No. ¿Por qué? Porque son no nulos, ¿verdad? Entonces, justamente de ahí tenemos la justificación. Dado que la magnitud de U por la magnitud del vector B, este numerito, no puede ser cero, entonces, ¿quién tiene que ser cero para que esto sea cero? Coseno de teta. Coseno de teta. Y por lo tanto, si coseno de teta vale cero, entonces teta es el coseno inverso de cero. ¿Y el coseno inverso de cero cuánto vale? 90. 90. Entonces, justamente, si dos vectores son perpendiculares, su ángulo vale 90. Quiere decir, con eso también queda justificado que si el producto punto de dos vectores es cero, si el producto punto de dos vectores es cero, ¡pum! Los vectores son ortogonales. En el otro sentido, si dos vectores son ortogonales, su producto punto es cero. A eso se le llama ortogonalidad de dos vectores. Es muy sencillito. Las aplicaciones de este teoremita ya te las di en la clase pasada, cuando demostramos que una de las medianas en un triángulo isósceles es perpendicular a la base. Ahí está la aplicación de este teoremita. Simplemente me faltaba nada más justificar este ejercicio, ¿no? Pero entonces, con esto ya justifica siempre este resultado que tiene muchas aplicaciones. A ver, veamos otras aplicaciones. A ver, voy a borrar aquí. ¿Puedo borrar esto? ¿Jóvenes? Sí. A ver, mira. Otra aplicación de este teorema. Otra aplicación de este teorema. Teorema. Demuestre que en el espacio R2 demostrar que en el espacio R2 dimensional el vector
AI más BJ es perpendicular a cualquier recta de la forma es perpendicular a la recta de la forma, mira, AX más BY más C igual a 0. Cualquier vector del espacio R2 siempre resulta ser perpendicular a una recta cuyo coeficiente de la X es la componente en Y y el coeficiente de la Y es la componente en B. O sea, esto es R2, ¿no? Este es el eje Y y mi eje X. Ese es el R2. Ese es mi espacio R2. R2 dimensional, ese espacio que desde la primaria me enseñaron, donde graficábamos puntitos. Pues ese es el espacio R2. Entonces, fíjate, cualquier vector del espacio R2, este vector es el vector que tiene de componentes A, B. A, B. Y estoy viendo, no sé si sea el prefecto. A, B. Entonces es este vector. Este es el vector AI más BJ. Este vector se llama AI más BJ. Este vector es perpendicular a la recta AX más BY más C. O sea, una recta que tiene de coeficiente a este numerito A como coeficiente de la X y a este numerito B como coeficiente de la Y. Por ejemplo, el vector 2i más 5j, el vector 2i más 5j, llámale u a este vector, es perpendicular, este vector siempre va a ser perpendicular a esta recta, mira, a la recta 2x más 5y más el número c que se te pegue la gana, más 1 igual a 0. Este vector es perpendicular a esa recta. Si el vector estuviera por acá, aquí está y, aquí está x, que el vector estuviera por aquí. ¿Qué componentes podría tener? O componente en x negativa, vamos a ponerle menos 2. Y de este lado, menos 1. Entonces, este vector sería menos 2i menos j. Llámale u. Este vector siempre es perpendicular, este vector u, es perpendicular a esta recta, a menos 2x menos y más 5 igual a 0. Este vector es perpendicular a esta recta. Este vector es perpendicular a esta recta. Eso es lo que dice este ejercicio. Demuestra que en el espacio R2, todo esto es el espacio R2. Puedo agarrar un vector que esté por aquí, por aquí, por acá, donde se te pegue la gana. Siempre ese vector es perpendicular a una recta cuyos coeficientes de x y de y son las componentes del vector. Eso es lo que dice ese problema. A ver, demuéstralo. Te doy 5 minutos para que analices.
¿Qué tienes que hacer para demostrar eso? Si fuera un problema de examen, lo que tienes que aplicar es ese teoremita de ortogonalidad que acabamos de pintar. Eso es todo. ¿Cómo demuestro que dos vectores son perpendiculares? Pues tengo que demostrar que su producto punto de ellos tiene que ser cero. Eso es todo lo que tengo que hacer. Entonces me las tengo que ingeniar para ver cómo construyo los dos vectores. Ya tengo el que me están diciendo, que cualquier vector AI más BJ es perpendicular a esta recta. Entonces, construye, por ejemplo, la recta cuyos coeficientes x y y son iguales a las componentes del vector a, b. Y entonces tendré que construir un vector sobre la recta y con el vector que me dan, hago el producto punto entre ellos y me tiene que dar cero si esto es verdad. ¿Se entiende? ¿Jóvenes? Sí. A ver. 5 minutos, piénsale. Quiero que goces el placer de pensar. Es un verdadero placer pensar. Y más cuando nos salen los problemas. A ver, 5 minutos. ¿Cómo demostrarías esto?
¿Sí lo están intentando, jóvenes? Espero que sí. Hay 34. Sí. Ok. Ya pasaron 5 minutos. No puedo perder mucho tiempo, jóvenes. Tengo que ver muchas cosas. Pero lo que quiero es hacerte pensar, al menos ahorita que planteamos algunas cosas, pues tal vez si ya te queda así claro, ¿no? Considero el vector A I más BJ. Y entonces me dicen que este vector tiene que ser perpendicular a la recta AX más BY más C. AX más BY más C igual a 0. Entonces, lo que tengo que demostrar es simplemente que un vector colocado sobre esta recta sea perpendicular a este vector. Porque ¿cómo lo voy a hacer para demostrar que este vector es perpendicular a esta recta? Pues para hablar de perpendicularidad entre dos vectores, debo tener dos vectores. Y solamente tengo este vector y tengo esta recta. Entonces construyo el otro vector. Yo sé que si yo conozco la recta AX más BY más C, AX más BY más C, entonces esta recta toca este punto en el eje de las X y toca este punto en el eje de las Y. ¿Cómo lo encuentro? Este punto lo encuentro dando a, como es el eje de las X, dando a Y 0. Por lo tanto, si despejo de aquí X, cuando Y vale 0, X es igual a menos C sobre A. Este punto vale menos C sobre A, 0. Este puntito. Pero este puntito es un vector. El vector que puedo hacer corresponder con este. Y este puntito, ¿qué coordenadas tiene? Se obtiene cuando X es 0, porque está sobre el eje de las Y. Entonces, si X es 0, B es igual a menos, Y es igual, la Y, al despejar de aquí la Y es igual a menos C entre B. Entonces, este punto es 0, menos C sobre D. Y construyo este vector. Y por lo tanto ya tengo la posibilidad de construir un vector sobre esta recta. ¿Quién es? Pues a este vector llámale, ¿cómo quieres llamarle? Como se te pegue la gana. U. Y a este le voy a llamar B. Entonces, ¿quién será este vector que va de aquí para acá? ¿Quién es este? U menos B. U menos B. Ahí está. Entonces, tengo que probar simplemente que el vector AI más BJ, el vector AI más BJ, que es el A, B, ¿verdad? Es este. Si es este, entonces lo que tengo que probar es que A, B, punto, U menos B, punto, este ya es el vector que está sobre la recta, ¿no? Entonces, este vector tiene que ser perpendicular a este. Aquí debe haber 90 grados. Entonces, A, B, punto.
el vector u menos b tiene que ser 0. Esto debo probar. Debemos probar eso. Debemos probar que a, b punto u menos b es 0. Y así, cualquier vector que tú me des de la forma a i más bj siempre va a ser perpendicular a una recta de la forma ax más by más c igual a 0. Entonces, ¿quién es u? Esto es lo que debemos probar. Y sobre eso hago mi análisis. El vector u, pues vamos a construir ese u menos b, ¿no? ¿Quién sería el vector u? El vector u es el que terminó en el punto menos c, 0. Entonces sus componentes, ¿sí?, son menos c sobre a, 0. Y las de b, o v, son 0, menos c sobre b. Esas son las componentes de b. Por lo tanto, ¿quién es u menos b? Pues es este menos este, ¿verdad? O sea, es menos c sobre a, 0, menos 0, menos c sobre b. Entonces, este vector u menos b es simplemente ¿quién? Menos c sobre a menos 0, menos c sobre a, coma. Y 0 menos c sobre a, o c sobre b quedaría en c sobre b. Ahí está el vector u menos b. Por lo tanto, a, b, punto. El vector menos c sobre a, c sobre b tiene que ser 0. En principio, me pregunto si lo es. Hago el producto punto de este vector con este. Para hacer el producto punto, como ya sabemos, es la sumatoria del producto de cada una de sus componentes. Entonces me va a quedar a por menos c sobre a, más b por c sobre b. A entre a, menos c, b entre b, más c. Entonces menos c más c, 0. 0, idénticamente 0. Por lo tanto, efectivamente, cualquier vector de la forma AI más BJ siempre es perpendicular a la recta AX más BY más C. Así, si te pintan, a ver, el vector 2i más 3j, 2i más 3j, este vector siempre es perpendicular a esta recta. 2x más 3y más el que se te pegue la gana aquí, igual a 0. Este vector es perpendicular a esta recta. Con esto lo acabas de justificar. ¿Me está claro, jóvenes? Sí. Sí, maestra. Bien. Continuamos, por favor. Entonces, ¿puedo borrar? Apenas voy a copiar. ¿Me puede permitir un...? Ok. Sí, por favor.
Sí, sí. Ok, ya veo. Un ejercicio capcioso. Vamos a poner. Si el vector i, el vector u fuese 2i más 3j, el vector b que fuese menos i más k, el vector omega que sea 3 cuartos de i menos, aquí más j, 3 cuartos de i menos 2j. Calcular inciso A. U punto B punto omega. Inciso B. U punto B más omega. Inciso C. Magnitud de U punto B. Inciso D. K punto U más B. Ajá. El valor de K vale 2. ¿Me pueden decir, por favor, dados estos vectores, cuánto vale U punto B punto omega, U punto B más omega, esto? K es un escalar. Profe, ¿cuánto vale omega? Omega 3 cuartos de I menos 2J. 3 cuartos de I menos 2J. K vale 2. A ver, el inciso A. ¿Me lo dan?
¿Por qué se tardan tanto, jóvenes? El inciso A, ¿cuánto vale? Dice U punto omega. B. U.B.omega. Ah, ok, gracias. El inciso B, U.B más omega. Profe, bueno, el A y B van a tener el mismo resultado, ¿no? ¿Cuál, perdón? El inciso A y el inciso B van a tener el mismo resultado, ¿no? ¿Van a tener el mismo resultado? ¿Cuánto? No, digo, lo estaba viendo porque por propiedades asociativas, me parece. Porque nada más le cambió el orden, ¿no? Entonces yo, bueno, yo supongo apenas lo estaba haciendo porque estaba copiando. Es un punto en el otro, en el primero. Ajá. No es una suma. En el segundo es una suma, aquí es más. Ah, ok, ok. Profe, pero no se puede sumar escalar con vector. ¿Cómo? ¿No se puede sumar un escalar con un vector? Perfecto, joven García. Orto García. Si alguien está intentando hacer estas operaciones, pues eso no es posible, jóvenes. Y si lo están intentando hacer, no me están entendiendo. Al menos uno lo está entendiendo, creo. El inciso A no es posible hacerlo. Este fue un problema de examen. Así de básico, mira, así de básico. El inciso A no se puede hacer. ¿Por qué razón? El producto punto de este vector B con este omega me va a dar un escalar. Esto es un escalar. Y luego entonces tengo el escalar multiplicado escalarmente por un vector. O sea, hemos definido el producto punto de un vector U con un numerito. Si por ejemplo punto B me fuera a dar 2, yo puedo llevar a cabo el producto punto entre un vector con un escalar. No. Entonces, ¿por qué te estás quebrando la cabeza a intentar hacer eso? O sea, para el inciso A, no es posible ese resultado. Ya que no está definido el producto punto de un escalar con un vector. El producto punto de un escalar, U punto B es un escalar con un vector. No puedo hacer esto. Entonces, si tú te pusiste ahí a sustituir los vectores y todo eso, estás perdiendo el tiempo. Espero que se den cuenta cuál es el mensaje. El inciso B. ¿Por qué no se puede, joven Porto García? No se puede sumar un escalar con un vector. Exactamente.
no podemos sumar un escalar con un vector. En el inciso C. ¿Qué es esto? La magnitud de un escalar. La magnitud de un escalar. Si fuese así, tiene perfecto sentido, ¿verdad? ¿O no? Porque yo he señalado que las barritas solitas me representan valor absoluto. Entonces, sí puedo hablar del valor absoluto de un producto punto. Porque el producto punto es un escalar y puede resultar que dicho escalar sea negativo. Entonces, sí puedo hablar del valor absoluto de un número negativo, que va a ser positivo. Entonces, si tuviese U.B en magnitud, por supuesto que tiene sentido esta operación. Pero dice aquí, norma de un producto punto. La norma de un producto punto no tiene sentido. Magnitud de un producto punto, pues estoy hablando como de querer decir la magnitud de este numerito. Entonces, ahí en el inciso C, ¿verdad? Tiene sentido solo si se trata de valor absoluto de U.B. Valor absoluto. Y finalmente en el inciso D, ¿qué pasa? Es el producto punto de un escalar por un vector. Pues claro, es el producto punto de una escalar por un vector, porque U más B es un vector, pero aquí tengo que hacer el producto punto de un escalar vector. Es justamente la misma razón que en el inciso A, escalar por producto punto de un vector. Entonces esto es idéntico al inciso A, ¿verdad? ¿Está claro para todos? ¿Jóvenes? Sí. Sí, profe. Ok, entonces, continuamos. Vamos a justificar la formulita de los cosenos directores. Entonces, ahora sí. Sobre los cosenos directores de un vector, tenemos. Si se recuerda, cuando hablábamos de la magnitud de un vector en el espacio tridimensional y de la dirección de un vector en el espacio tridimensional, ¿verdad? Tenemos un vector por aquí. Este es el vector U. Este vector U forma un ángulo alfa con el eje positivo de las X, un ángulo beta con el eje positivo de las Y y un ángulo gamma con el eje positivo de las Z. Bueno, si nosotros queremos calcular los ángulos alfa, beta y gamma, conocidos como ángulos directores, alfa,
beta y gamma son ángulos directores. Son ángulos directores de U, del vector U. Bueno, ¿cómo se determinan esos ángulos directores? Pues podemos hacerlo ya de manera muy sencilla, precisamente aplicando nuestro producto punto entre vectores. ¿Por qué razón? Pues porque el ángulo alfa es el ángulo que se forma entre el vector U y el vector unitario I. El ángulo beta sería el ángulo que se forma entre el vector U y el vector J, ¿verdad? Y también el ángulo gamma es el vector que se forma entre el vector U y el vector unitario K. Y por lo tanto, podemos ahora sí justificar esa formulita que nos permitía calcular los ángulos directores, pues primero escribiendo los cosenos directores, ¿verdad? Primero escribiendo los cosenos directores. ¿Cómo podría calcular el coseno de alfa? El coseno de alfa, ¿Cómo se calcula el coseno de un ángulo utilizando o siendo alfa el ángulo entre dos vectores? Aplicando el producto punto entre I y J, dividido entre las magnitudes, bueno, el producto de esas magnitudes. ¿Quién sería? El producto punto entre I, ¿verdad? Con el vector U y todo dividido entre la magnitud de U por la magnitud de I. Ah, pero ¿quién sería el producto punto entre U con I? El vector U, este vector U, es el vector de componentes U1, U2, U3, ¿verdad? Entonces, aquí me quedaría, lo voy a poner U1, U2, U3, punto el vector I, pero el vector I es el 1, 0, 0. Y todo dividido entre la magnitud de U. Pero la magnitud de I es 1. Este es 1. Por lo tanto, el coseno de alfa, ¿a qué sería igual? A U1 entre la magnitud. El coseno del ángulo alfa es igual a U1 entre la magnitud del vector. Y así quedaría ya entonces ya justificado ese resultado que en alguna de las clases iniciales había yo comentado. Ahora con el producto punto se deduce de manera muy sencillita. ¿Está claro? ¿Jóvenes? Sí. ¿Quién sería el coseno de beta? El coseno del ángulo beta. Pues es U punto J, ¿no? Y todo dividido entre la magnitud de U por la magnitud de J. Pero la magnitud de J va a ser 1. ¿Y aquí qué me va a quedar? U1, U2, U3, punto 0, 1, 0. ¿Qué me va a quedar? U2 entre su magnitud. El coseno de beta va a ser U2 entre su magnitud, siendo U2 la componente en Y del vector U. Y el coseno de gamma, pues va a ser igual al producto punto de U con el vector K, dividido entre su magnitud por la magnitud de K. Y en consecuencia, esto va a ser U3 entre su magnitud. Justamente como los habíamos expresado anteriormente.
¿Estamos bien? ¿Jóvenes? Sí. Obsérvese lo siguiente, mira. Observar que si nosotros escribimos U1 entre su magnitud al cuadrado, U1 entre la magnitud de U al cuadrado, si lo escribo así, y le sumo U1 entre magnitud de U al cuadrado, magnitud de U2 entre magnitud del vector U al cuadrado, y le sumamos U3 entre la magnitud de ese vector U al cuadrado, ¿esto a qué sería igual? U1 entre su magnitud al cuadrado es el coseno cuadrado de alfa, y U2 entre su magnitud al cuadrado es el coseno cuadrado de beta, y U3 entre su magnitud al cuadrado sería el coseno cuadrado de gamma, la suma de los cuadrados de los ángulos directores. Y entonces aquí, ¿qué nos quedaría? ¿Qué es esto? Mira, si te das cuenta, esto es U1 al cuadrado entre la magnitud de este vector al cuadrado, ¿no? Y aquí me va a quedar magnitud de U al cuadrado, magnitud de U al cuadrado, entonces me va a quedar U1 al cuadrado, más U2 al cuadrado, más U3 al cuadrado, todo entre la magnitud de U al cuadrado. Y entonces esto es igual al coseno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de beta más el coseno cuadrado de gamma. ¿Pero qué es 1 cuadrado más U2 cuadrado más U3 cuadrado? Es la magnitud cuadrada de U. Exacto, entonces me queda magnitud de U al cuadrado entre magnitud de U al cuadrado igual a coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma. Pero magnitud de U al cuadrado entre magnitud de U al cuadrado, No. 1. Y entonces mira qué identidad se cumple con los cosenos directores. Coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma vale 1. La suma de los cosenos cuadrados o la suma de los cosenos de los ángulos directores, la suma de los cosenos cuadrados de los ángulos directores es igual a 1. Esa es una identidad que cumplen los cosenos directores. Los cosenos directores. Coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma es 1. ¿Sí estamos de acuerdo? No es muy sencillo. Y ahora mira un resultado interesante acerca de los cosenos directores. ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí? Sí, profe. Sí. Ok. A ver, demuestren que los cosenos directores son las componentes de cualquier vector unitario.
mostrar que las componentes de cualquier vector unitario asociado a un vector A, cualquiera, mostrar que las componentes de cualquier vector unitario asociado a un vector A son los cosenos directores. Son los cosenos directores de A. ¿Sí? Las componentes de un vector unitario, ¿sí? ¿Te acuerdas? Yo tengo un vector A, es este, y aquí está el vector unitario. Es este, ¿no es cierto? El vector A, que siempre va acompañado de su vectorcito unitario. Las componentes del vector A, las componentes de ese vector A, siempre son los cosenos directores. A ver, justifícalo. Es muy sencillo. Y con en este resultado, demostrarías de manera inmediata o determinas de manera inmediata ese problema que comentaba acerca de encontrar un vector unitario que forme un ángulo de 30 grados con I y ángulos iguales con J y K. Ese problemita que, repito, en alguna ocasión, nunca se me olvidó porque, repito, el joven que en aquella ocasión salió enfurecido, iba diciendo que ese ejercicio estaba bien perro. Aquí tienes otro resultado que te permitiría hacer o resolver ese ejercicio de manera inmediata. No te tardabas ni 2 minutos, demostrando o simplemente aplicando este resultado que en este momento quiere que se justifique, donde las componentes de un vector unitario son justamente los cosenos directores del vector. Las componentes de un vector unitario son los cosenos directores del vector. En efecto, mira. En efecto. ¿Cómo escribimos cualquier vector A? ¿O cómo escribimos cualquier vector unitario? El vector unitario A, ¿cómo se define? Como el vector sobre su magnitud. Muy bien, como el vector sobre su magnitud. Ahí lo tienes. Pero el vector A es el vector de componentes A1, A2, A3. Y todo dividido entre la magnitud del vector A. Ok. O sea, si quiero, le puedo poner raíz cuadrada de A1 cuadrado más A2 cuadrado más A3 cuadrado. Perfecto. Bien. Pero si nosotros tenemos que el vector A, ¿cuáles son los cosenos directores de un vector? Lo voy a pintar aquí, de este lado. ¿Qué acabamos de demostrar hace un momento? Que el coseno, lo voy a poner así, como para el vector A. Los cosenos directores de este vector, ¿cómo se calculan? Los cosenos directores de este vector, ¿cómo se calculan?
sería A1 sobre la magnitud de A. Ujú. El coseno de beta, Sería A2 sobre la magnitud de A. A2 sobre la magnitud. Ahí ya se está cortando un poco. Ah, perdón, Se perdón, está gracias. saliendo. Le pongo acá. Aquí sí se ve. ¿O cuál es el problema? ¿Ya no se veía? Sí, bueno, ya se estaba saliendo del margen de la cámara Del un margen. poquito. A ver. Lo pongo aquí. Como el vector A es el vector de componentes A1, A2, A3, tiene por cosenos directores al coseno de alfa igual a 1 entre su magnitud. Coseno de beta a 2 entre su magnitud. Y el coseno de gamma a 3 entre su magnitud. Reemplaza este A1, este A2 y este A3 aquí. Reemplaza A1, A2 y A3 aquí. De aquí, ¿cómo escribo A1? Como la magnitud por el coseno. Ajá. Como la magnitud por el coseno de alfa. De aquí a 2, la magnitud por el coseno de beta. Y de aquí a 3, como la magnitud por el coseno de gamma. Entonces, A1, A2 y A3 los voy a reemplazar en el vector unitario que expresamos aquí. El vector unitario en la dirección del vector A va a ser igual a ¿quién? La magnitud del vector A abajo. Y A1 es magnitud de A por el coseno de alfa, coma. Magnitud de A por el coseno de beta, coma. Magnitud de A coseno de gamma. ¿Sí? ¿Sí? ¿No se está perdiendo? ¿Voy bien? ¿Hasta aquí? Sí, profe. ¿Qué puedo hacer? Como la magnitud de A es un escalar, podemos sacarlo, ¿no? Por Que está- supuesto, la magnitud de A es un escalar, lo podemos sacar como factor y entonces las componentes del vector unitario, ¿cómo te quedan? Esta magnitud de A, lo sacas y quedo multiplicando la magnitud por el coseno de alfa, coma, coseno de beta, coma, coseno de gamma, todo dividido entre la magnitud de A. Magnitud de A con magnitud de A se reducen a la unidad. Y mira cuáles son las componentes entonces siempre de cualquier vector unitario. Los cosenos directores del vector mismo. Un ejercicio interesante es mostrar que las componentes de cualquier vector unitario asociado a un vector A son los cosenos directores. Aquí está. ¿Verdad? Es decir, las componentes de A son justamente los cosenos directores de A. Qué interesante, ¿no?
¿Jóvenes? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, Bueno, mira, entonces resolvamos el ejercicio bien perro. ¿Sí? Con este resultado. Con este resultado podemos resolver el problema anterior que dice, ¿sí te acuerdas? ¿Qué decía? Que dice determinar un vector unitario, determinar un vector unitario que forme 30 grados con i y ángulos iguales con j y k, ¿no? Determinar un vector unitario en la dirección de un A, eso no me interesa, pero que quiero que este vector unitario forme un ángulo de 30 grados con i y ángulos iguales con j y k. ¿No? El ángulo entre el vector unitario con j es teta y el ángulo con el vector unitario y k es teta porque dice que sean iguales, entonces les llamo teta. Y el ángulo entre el vector unitario y el vector i es 30 grados. Entonces, ¿qué sabemos? Como las componentes de cualquier vector unitario son los cosenos de vectores, ¿verdad? Como las componentes de cualquier vector unitario son los cosenos directores, ¿cómo te queda? Ese vector unitario que andamos buscando, pues debe tener de componentes los cosenos directores. Pero entonces, ¿qué me quedaría? Coseno de 30, coma, coseno de teta, coma, coseno de teta. Ahí está. Pero como es unitario, entonces, ¿qué cosa? Su magnitud es igual a 1. Es decir, coseno de 30 al cuadrado. Más coseno cuadrado de teta. Más coseno cuadrado de teta. Raíz cuadrada. Es 1. Entonces 1 es igual a la raíz cuadrada. Ya lo elevo al cuadrado todo y 1 al cuadrado es 1. ¿Y qué me queda? El coseno de 30, raíz de 3 sobre 2 al cuadrado, más 2 veces coseno cuadrado de teta.
Despejamos esto, me quedaría 1 igual a 3/4 más 2 coseno cuadrado de teta. O sea, 1 menos 3/4 igual a 2 coseno cuadrado de teta. 4/4 menos 3/4 me queda 1/4. Lo escribo acá. 1/4 igual a 2 coseno cuadrado de teta. Por lo tanto, coseno cuadrado de teta igual a 1/8. Coseno de teta igual a más menos 1 entre 2 raíz de 2. Y entonces, el vector unitario, ¿qué componentes tiene? Raíz de 3 sobre 2, coma, más menos 1 entre 2 raíz de 2, coma, más menos 1 entre 2 raíz de 2. Que es exactamente el mismo resultado que obtuvimos la vez pasada, ¿no? ¿Jóvenes? Sí, profe. Entonces, ¿dónde estaba lo perro? Bien gracioso el joven. Muy bien, jóvenes, pues podemos entonces, ya voy a plantear algunos problemas al respecto para dejarlos. Y podemos plantear ahora un tema también muy interesante que se conoce como la proyección de un vector en la dirección de otro. Proyección de un vector en la dirección de otro. Proyección de un vector en la dirección de otro vector. Este problema, en esencia, consiste en lo siguiente, jóvenes. Nosotros hemos planteado hasta este momento la operación de sumar dos vectores y encontrar el vector resultante. Sumo este vector con este, construyo el paralelogramo y encuentro el vector resultante. O si me aplico el método del triángulo, sumo este vector con este, uno a continuación del otro, y el vector resultante, pues es el vector que va de aquí para acá. Bueno, ahora, ¿qué tal si lo que te dan es la resultante? Te dan el vector resultante es el vector que se conoce, y necesitas encontrar la suma de los otros dos vectores, o necesitas encontrar, más bien dicho, los otros dos vectores que al sumarse nos dan la resultante dada. No sé si se entiende. Sí. Me dan la resultante y lo que necesito encontrar son los dos vectores que resultan ser ortogonales entre sí, de tal manera que cuando se suman, me dan el vector dado. O sea, tenemos esta situación. ¿Puedo borrar esto, jóvenes? Sí. Entonces, por favor,
Proyección de un vector en la dirección de otro. Proyección de un vector en la dirección de otro vector. Proyección de un vector en la dirección de otro vector. También es, pues, un tema que es importante porque, pues, casi todos los profesores lo consideramos en los exámenes, jóvenes. Y pues te lo pinto aquí, ¿cómo lo vamos a escribir? Mira. Proyección de un vector U en la dirección de otro. Proyección de un vector U en la dirección de otro, que es este que está aquí abajito. Y la forma en la que se obtiene esa proyección es la siguiente. Nos da como resultado otro vector. La proyección de un vector en la dirección de otro se obtiene como U.B entre la norma de B al cuadrado por el vector B. Esta es una formulita que por supuesto vamos a demostrar. ¿Sí? Pero te la estoy pintando porque esta formulita es muy importante. La proyección de un vector en la dirección de otro. ¿Qué significa eso? En esencia, es lo que les estoy señalando. Si yo tengo ahora en algún problema físico, conocido este vector resultante, este es el vector R resultante, este vector lo conozco. Vector conocido. Me lo dieron. Necesitamos encontrar las componentes ortogonales de este vector. Necesitamos encontrar los vectores que al sumarse, los dos vectores que al sumarse, me dan este R. O sea, necesito este y necesito este. Este vector le voy a llamar, pues así le voy a llamar de una vez, mira. Este es el vector proyección y en lugar de ponerle R le voy a poner U. Esta es la proyección de U. Este vector es la proyección de U en la dirección de este. Un vector B que va desde aquí hasta acá o puede estar aquí. Proyección de U en la dirección de B. Este vector se llama proyección de U, la proyección de este vector en la dirección de este B. Y este vector que está aquí se llama componente de U ortogonal a B. Este vector que está aquí. Cuando yo sumo este vector con estos dos vectores, la proyección de U en la dirección de B con la componente de U ortogonal a B, que son perpendiculares, estos dos, me dan como resultante el vector U. Pero el reto de este problema es ese. Conocido el vector U, encontrar este y encontrar este. Tiene unas aplicaciones fabulosas en la física y la ingeniería, jóvenes, en geometría también. Lo vamos a estudiar con todo detalle. Eso es lo que sigue. Proyección de U en la dirección de B. Proyección de un vector en la dirección de otro. Vuelvo a repetir, nada más consiste en, conocido el vector resultante entre dos vectores, hay que encontrar los otros dos vectores.
¿De acuerdo? Y Sí. pues, eso lo plantearemos la siguiente clase. Nos vemos la próxima, por favor. Hasta luego, gracias. Hasta luego.